Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a una edición más de este su mágico programa, de este programa que durante tantos años los acompañó como Insomnia, la vieja Insomnia, y que usted ya sabe que desde hace un año larguito ya usted lo conoce como la Caja de Pandora, con sus contertulios, con sus distintas secciones, y esta viene a ser la zona de los entrevistados. Los panelistas a veces nos acompañan con sus audios investigativos o sus voz populi, sus crónicas, pero pues la zona del entrevistado podemos hablar mucho más y de frente. Para hoy hemos girado en torno a esta pregunta, a este género, a esta cosa loca que es la ciencia ficción. Qué pena el burro por delante como siempre, pero si me tocara elegir siempre, siempre voy a elegir la trilogía de Back to the Future, que de hecho este año cumple sus 40 años. Y esa es como para mí la punta de lanza, pero tengo una invitada que me va a hablar seguramente de eso. Me va a hablar de sus escritos, me va a hablar de lo que piensa del género y de un montón de cosas que colindan con este programa. Ella se llama Juliana Di María, es escritora y ha hecho un libro que tiene que ver con el reloj del final del mundo, donde se hablan de temas con los que estamos ya curtidos con Toby de hablar, como la inteligencia artificial. Entonces primero presentemos a Juli. Juli, escritora, pero ¿qué más? ¿Qué más ha hecho Juliana en el mundo del misterio, de lo paranormal, de lo curioso, de lo bizarro? Con las buenas noches. Buenas noches para todos. Pues bueno, lo charro de todo este tema es que este es mi primer libro y yo no me dedicaba a escribir. Fue algo que hice desde la pasión, con mucha disciplina, sí, con mucha responsabilidad. Y bueno, resultado de eso terminé publicada con Planeta y con un sello que se llama Destino, que es un sello español que es el mejor que el grupo editorial tiene en ciencia ficción. Entonces, terminamos ahí. Yo me dedico al mundo empresarial, pues aparte de escribir, tengo una empresa en el sector de educación y estamos también cambiando como muchos paradigmas en cuanto a lo que estás hablando tú, de inteligencias artificiales, de hacia dónde va el mundo. Y bueno, estamos en ese boom. Es más, si ustedes ingresan a sus redes sociales, Juliana Di María 1, ahí de hecho tiene un video que es muy curioso como, ¿y cómo hice yo para presentar un libro si yo no escribía un libro o no tenía un libro, ¿cierto? Que es de los primeros videos que tienes en tu cuenta, que Lo la vaina tan que rara, pasa ¿no? es que, no, es que ese fue una anécdota y es una anécdota muy graciosa. Eh, yo tengo un poco de dislexia, ya, tengo que confesarlo, llegaste. Un poco no, yo tengo dislexia. O sea, Ok. eso no es un poco mucho. Yo soy una persona que tengo dislexia y la he aprendido a controlar. Pero, y todo lo tengo que anotar porque pues me mueven muchas más cosas. Y resulta que unos amigos que, como yo les explico en el video, que quiero mucho, decidieron cuando se dieron cuenta que yo publiqué el libro, porque esto fue como salir del closet, porque todos me conocían en otro ámbito, cuando ellos se dan cuenta que yo tengo este libro, deciden hacer un evento para mí especial que ellos tenían en la universidad dentro de la Feria del Libro de Bucaramanga. Y a mí me pareció perfecto porque aunque el libro todavía no estaba en su lanzamiento, pues estaba próximo a lanzarse y ya los ejemplares debían haber llegado. El caso es que yo confundí agosto con octubre. No. En agosto el libro no había salido, o sea, no había absolutamente nada. Estaba la portada, sí estaba el libro aprobado, la producción, pero el libro no estaba. Entonces yo terminé allá presentando el libro sin tener el libro, en una feria del libro. Ok, y qué interesante, me gusta como afrontas todo el tema, como bueno, listo, vamos a coger este toro por los cachos y le vamos a dar. Pues como ya lo saben, los contertulios pueden escribir con numeral la caja de Pandora a los 40. Ustedes ya saben que siempre guíense por YouTube, siempre guíense por YouTube. Ya los que dicen no me dormí, no alcancé, no pude, pues ya todo el resto de la semana queda en Spotify, en Deezer, en Google Podcast y demás. Hay gente que dice no, Chencho, yo escucho eso por la tarde porque me da miedo, o no sé, el jueves a las 5:30, lo que sea. Pero ustedes saben que el domingo es la renovación de cada. Pues Juli, voy a empezar con eso, con lo que yo dije. Para mí, sí,
pues es para mí, ¿no? Cuando me mencionan ciencia ficción, lo primero que se me viene a la cabeza es esa película. Cuando a ti te dicen ciencia ficción, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Fundación. Se Fundación. me vienen los libros de Fundación. Cuando me dices ciencia ficción, creo que se me viene esa saga, Fundación. Es lo primero que se me viene. ¿Y por qué te gusta? ¿Por qué crees que eso como para, yo digo, es que Back to the Future es una vaina inacabable y como que todo el mundo la conoce y pasa el tiempo y es como si hubiera salido ayer y tiene muchos conceptos de eso, de cosas locas, de cosas del futuro, de máquinas, de viajes en el tiempo, mundos paralelos, teorías, huecos de gusano? Entonces, pues, Fundación, ¿por qué crees que representa todo eso o por qué te gusta? Mira, yo Fundación la conocí. ¿Tú recuerdas una película que está reciente que se llama Duna? Dune, sí, 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 sí. Bueno, yo salí del cine de ver la película directo a comprar los libros. Y me dice, no, está el libro 2, no está el uno. Yo los quería pues en físico, en formato físico, y como que la frustración, no, todos se acabaron. Y el librero, porque yo me guío mucho, me encanta ir a las librerías, me dijo, "Hey, te recomiendo Fundación, que es el inicio de todo". Ok. Y yo me la llevo y yo, sí". Me la traje, la leí y realmente creo que sí es el inicio de muchísimas cosas. Entonces, Fundación me gusta porque es el inicio de muchas cosas. Es lo que se me viene a la cabeza, no estoy diciendo que sea la mejor, ¿sí? No, porque exacto, como yo dije Back to the Future, habrá alguien que diga, no, a mí me gustan las cosas de ciencia ficción que tienen que ver, qué sé yo, con, incluso hasta con extraterrestres, qué sé yo. Entonces no todos tendremos seguramente el mismo gusto, pero uno pues siempre llega y abre la puerta con algo. ¿Y crees que la trilogía de la Fundación de nuestro amigo Asimov es base de tu libro o es cualquier otra cosa diferente? ¿Se parece? ¿Tira un pedazo? ¿Qué opinas? No, no se parece, no es base. De hecho, yo descubrí Fundación cuando ya había escrito el libro. Ah, ok, ok. El libro ya estaba en un proceso de edición, no, no me influenció. O sea, no tengo como una saga o algo de ciencia ficción que yo diga, este fue el punto de partida, me visualicé siendo escritora de ciencia ficción. No, todo esto ha sido en mi vida, llegó de una forma muy extraña. Terminé en el género. Oye, sí, porque exacto, porque cualquiera diría, llegué a escribir, pero fue otra cosa, no sé, comedia o psicoanálisis o terror o no sé qué. Eh, ¿Por qué crees que terminaste ahí? ¿Cómo fue esa historia que tú dices que es como rara? Bueno, mira, ahora que tengo conciencia, yo tengo 36 años y ahora que yo tengo como conciencia de las cosas y puedo hacer como esa regresión hacia mi infancia. Yo siempre fui escritora, ¿sí? Lo que pasa es que no siempre tú puedes decir, yo fui escritora porque no sabía el concepto, entonces yo siempre estaba creando cosas. Entonces en el jardín yo siempre estaba creando historias. Si yo veía un pájaro, un gato, les estaba creando una historia a partir de algo, de lo que fuera, y me iba y me iba y me podía quedar todo el día en mi mente creándoles una historia. El tema evoluciona, entró al colegio, digamos que entiendo mucho más el concepto de lo que es ser escritor y empiezo con una pasión por los libros, pero, o sea, una pasión hasta compulsiva. Yo puedo leer un libro en un día. Si a mí el libro me gusta, o sea, hace poco me compré un libro que se llama Las Siete Hermanas. Pero como no leí el respaldo, no leí nada, ese libro lo compré porque tuve una escala muy grande en el aeropuerto y estaba leyendo un libro que es como medio de terror, tipo thriller, que se llama La Empleada, y vi que salió la segunda, La Empleada me encantó, que es El secreto de la empleada. Me lo leí, lo terminé y seguíamos en espera, el de la librería iba a cerrar. Fui, compré un libro, Las Siete Hermanas, y yo dije, wow.
Me lo empecé a leer, no investigué, no nada, o sea, fue algo muy espontáneo en la librería y me di cuenta que son 7 libros. Ok. Cada hermana tiene un libro y yo, Dios, ¿en qué me metí? Porque pues lo terminé de leer y rápidamente quería seguir con el segundo, entonces ahí tuve que como hacer una pausa porque pues también estoy escribiendo, pero mi relación con los libros es eso, es un poco tóxica y también con, no, con las cosas que me gustan. Lo que pasa es que siento que he sabido enfocar esa energía en mi vida y no me he ido por otro lado. Pero mi personalidad es una personalidad como de compulsivo, todo lo quiero hacer ya, o sea, no me puedo esperar, no puedo dividir algo que me guste. Si algo me gusta, me meto de cabezas y me apasiono demasiado. Entonces, yo en la escuela, en el colegio, descubrí que tenía esa pasión por los libros, que me gustaba escribir y todos como en el colegio les gustaba lo que yo escribía. Pero cuando llegó el momento de elegir una carrera, todos los adultos que yo tenía a mi alrededor eran esas voces súper fuertes. Yo crecí en un municipio en Colombia, se llama Pensilvania Caldas. Ok. Es un municipio que es destino, o sea, no tienes la posibilidad de decir que yo pasé por Pensilvania. No, por allá no se pasa, allá se va. Ok, ok. Entonces, mi pueblo, que lo amo, es un pueblo muy pequeño. Muchos libros, mucha cultura, muchas cosas, pero a la gente le parecía, o sea, es que ni se hablaba, o sea, cómo yo iba a estudiar literatura o algo que tuviera que ver, no sé, si no me veían como el talento, no sé qué pasaba, pero me decía como, no, eso es muy difícil, no vas a vivir de eso. Y tú a los 17 años, pues terminas escuchando todas esas voces y terminé estudiando derecho. Ok. Me olvidé de los libros por completo, pero tuve una crisis yo estudiaba por año. No sé si todavía se estudia por año. A mí me tocó estudiar por año derecho. Y cuando yo termino, pues cuando ya estoy ya en las últimas, me da por escribir y me da por volver a leer prácticamente faltando 2 meses para ya terminar todo. Pero mira, me entró una crisis impresionante y yo dije no, y empecé a escribir y a mis compañeros les gustaba lo que yo escribía. Pero en ese momento también todos empezaron, ¿cómo se te ocurre? ¿Te vas a tirar la vida? Yo tenía muchas posibilidades dentro de mi carrera. Y todos te vas a tirar la vida, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Tú no puedes cambiar las cosas y yo como que entré escuchándolos y escuchándome. Yo cogí un cuaderno, cogí mi iPad y me fui a Pensilvania. A nosotros nos daban un espacio bastante largo para estudiar para los finales. Y yo cogí todo lo que tenía, me fui, no a estudiar, sino a escribir y a leer. Ok. Era mi último día en Pensilvania y como yo me llevé ese cuaderno y ese computador, así me lo iba a traer. No había escrito absolutamente nada, ni una frase, ni una idea, ni un punto de partida. Entonces ya ahí me empecé a cuestionar, ¿será que yo sí soy lo suficientemente buena? No, yo no soy ¿Qué buena. sirvo La para esto? gente tiene razón, yo qué me voy a meter en esto, yo acá tengo mucho futuro, tenía unas ofertas laborales impresionantes. Entonces tomé una de esas ofertas laborales y dije, bueno, al día que yo me iba, o sea, la última noche que yo pasé en Pensilvania es un lugar donde tú puedes tener muchísimo contacto con la naturaleza. Entonces, ese último día yo me voy a una cascada, bueno, llego y normal. Esas cascadas no es como que el plan más extraordinario del mundo, o sea, ir allá, no, es el plan más normal del mundo porque tienes la posibilidad de visitar muchas cascadas en muchos lugares. Pero yo llego en la noche, me acuesto normal, ya tenía mi maleta lista para irme y tengo un sueño súper extraño. Yo estaba en esa cascada y esa cascada tiene una cueva, particularmente. Yo ingreso a esa cueva porque estaba lloviendo demasiado y una señora que no conocía, nunca he visto, me dice, ven, refúgiate acá. Prende una fogata y cuando estábamos ahí, ella saca un librito, pero súper chiquito en cuero, me lo entrega y me dice, léelo. Yo me lo leí, me dijo, ¿qué tal te parece? Y yo le empecé a dar mis opiniones y le dije,
pero mira, de esto hubiera salido una historia maravillosa, ¿cómo se les ocurre? Esto da para algo más grande, o sea, es la parte que yo me acuerdo. Entonces ella me dijo, vuélvetelo a leer, y yo ya estaba cansada, o sea, terminaba y me decía, vuélvetelo a leer, y yo lo leía de forma constante, y ella me dijo, esta historia la vas a escribir tú, Epa. pero te la tienes que leer muchas veces, porque cuando despiertes se te va a olvidar. Yo despierto y en mi mesa de noche yo siempre tengo una libreta, un lapicero y un vaso con agua. Yo iba a coger la libreta con el lapicero y no era capaz. ¿Qué? O sea, era una sensación como que estaba despierta, pero no era capaz de moverme. ¿Qué? Y así se quedó. No fui capaz de moverme, no fui capaz de hacer nada y me volví a quedar dormida. Y cuando me desperté, que no sé cuánto tiempo pasó después de eso, porque yo tenía la sensación de que ya estaba amaneciendo. Y cuando yo me desperté, eran tipo 7 de la mañana, y cuando yo me despierto, no me acordaba absolutamente de nada. O sea, Yo por eso la insistencia para que tuvieras que leerlo varias veces, o bueno, leerlo no, sino para que se te quedara pues en la retentiva después del sueño, ¿no? sí. Entonces yo sigo, o sea, sigo mi camino y yo me acuerdo que en ese camino, pues, o sea, ya camino a Pereira, tomaba un vuelo en Pereira, Pereira a Bogotá, y todo ese camino yo, pero ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, no me acordé nunca. Yo llego a Bogotá, ya me incorporo como en mis cosas y tenía un vuelo muy seguido. Y estaban en ese paro de controladores aéreos que fue tan difícil, que era súper incierto por allá, eso del 2013 o 2014, tal vez 2012, 2013, que era súper incierto, que tú no sabías en qué momento iba a salir un vuelo, que si tenías vuelo a las 10 de la noche terminaba saliendo a las 8 de la mañana y que no te podías ir del aeropuerto porque perdías tu vuelo. Pues acá viene la segunda cosa que descubrí sobre mí. Amo los aeropuertos para escribir. Lo que no hice en Pensilvania, lo hice sentada en El Dorado, en el piso, porque no había dónde sentarse. O sea, lo que no escribí en Pensilvania, lo escribí allá y empecé a estructurar toda esta historia. Tremendo. ¿Cuál, cuál- Se me vino a la cabeza. O sea, ¿y lo tienes estructurado como por capítulos, lo tenías pensado en hojas o nada? Te iba fluyendo, te iba fluyendo, te iba fluyendo, ¿o cómo? Mira, eso es impresionante. O sea, a mí la escritura se me da súper espontánea. Yo no tengo que pensar, o sea, a ver, ¿cómo es mi proceso de creación? Ya hoy lo entiendo y sé que ese es mi proceso de creación. En ese momento no. Yo empecé a escribir todo lo que se me venía a la cabeza. Pi, 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 fin del mundo, reloj del juicio final, ta, 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 ta. Y empecé a crear la historia de una forma y me la pasé en el aeropuerto escribiendo y amé todo eso. Después de que tenía como la historia, ya empecé como a investigar. Mis personajes, quiero que este haga esto, quiero que este sea así. Y empecé una investigación muy grande porque me meto muchísimo con las tres religiones monoteístas. Salen ahí en el libro. Fundamental. Ok. O sea, empieza con el judaísmo y la trama del libro es una guerra por ocultarnos información entre las tres religiones monoteístas y los acuerdos que tienen. Entonces empiezo a investigar, empiezan a salir cosas, empiezo a crear, empieza como todo mi proceso, pero algo súper empírico, algo súper apasionado, o sea, nada estructurado, nada que yo te diga como me estoy basando de esto, no, todo súper empírico. Y viene el segundo episodio duro en mi vida. Me dio peritonitis Oh my God. y me entraron muy mala cirugía. O sea, de eso que no te pueden hacer una prueba de sangre, sino que el médico tiene que confiar en lo que tú le digas, lo que medio le alcances a balbucear. Y a mí me entran muy mal. Y yo de lo único que me arrepentía yendo a esa sala de cirugía era de no haber escrito. De resto, yo no me arrepentía de nada, o sea, yo no me arrepentía de nada más. Yo me arrepentía de no haber escrito.
Y ya estando ya pues en recuperación, porque la recuperación es bastante larga, yo dije, quiero hacer algo que tenga que ver con esto, quiero escribir, pero pues realmente yo no sé si esto está bien escrito, si esto tiene una estructura, si no. Y me entré a un taller de novela corto con el Fondo de Cultura Económica. O sea, corto es muy corto, corto es como 2 meses o menos, tal vez era el taller. Y allí tuve la oportunidad de conocer a que es uno de mis editores, Miguel Ángel Manrique, que es un escritor colombiano y editor de Planeta. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, pero era muy difícil ese curso porque en ese curso había gente muy tesa. Todos tenían que ver algo con el medio, o sea, yo era la X. Periodistas, escritores, o sea, una gente supremamente tesísima que hacían el curso porque el curso tiene muchísima reputación entre escritores. Entonces, era una gente impresionante. Y yo ahí pues no pude hacer mucho, pero aprendí como todo el proceso de creación, de cómo tenía que estructurar la novela, y eso fue lo que hice. Que, Y más adelante, dime. Miguel Ángel dictó otro curso y en ese curso solo éramos 4 personas. Y él tuvo la oportunidad de conocer cómo escribía. Y ahí empezó mi relación con mi editor. Iba a decir entonces que básicamente es, no vas como de atrás para adelante, sino como un bólido, o sea, 100 kilómetros por hora, queda como ya lista toda la receta de cocina, ya se presenta el plato, pero el plato es superior al mismo emplatado, entonces hay que empezar a quitar, hay que empezar a editar, porque tú dices que se te va dando todo, o sea, prácticamente como si fueras como un profeta, vas ahí anotando, 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 y ya después sobre eso empiezas a estructurar, a moldear los personajes y de todo. O sea, literalmente como me imagino como se haría un libro de ciencia ficción. Para quien no lo sabe, estamos hablando con Juliana Di María y el libro del que nos está hablando, está de lo del tema de, nos está contando sobre su proceso de creación y todo, es El reloj del juicio final Matusalén uno. Es así, ¿no? Así es. Entonces, a mí me tuvieron que decir, para Juli, para que son muchas hojas ya. Y cuando a mí me dijeron, para, ya tienes que empezar a darle fin, entré en crisis, porque decía yo, ¿cómo termino esta vaina? Y no, fue un proceso bonito. Entonces, yo dije, va a ser una trilogía. Y la editorial me dice, no va a ser una trilogía, vamos a dejarlo abierto a saga. Ok. Y una de las cosas que pasa con la saga es que tú vas, compras un libro y no sabes si es el 1, el 2, el 3. Entonces, para que los lectores se puedan guiar, Matusalén 1, El reloj del juicio final. Y el que estoy concluyendo ahora se llama Matusalén 2, un proyecto llamado Humanidad. Ok. Y hablamos ya de la ciencia ficción, pero como para ir cerrando círculos y todo, mencionamos el tema de la inteligencia artificial y además como es una vaina tan en boga, eh, más allá de lo que salga en el libro, ¿a ti eso te da miedo? ¿Tú piensas que la inteligencia artificial nos va a matar, nos va a acabar o la podemos domar? ¿Tú qué piensas de eso? A mí me dan miedo los humanos. O sea, lo La que hagan los inteligencia humanos con la artificial, las inteligencia. máquinas, no. Los humanos me dan miedo y tengo muchas cosas de inteligencia artificial en mi libro. ¿Qué pasa? Tú ves, no nos vamos lejos, Colombia. ¿Qué deberíamos estar haciendo hoy en día? Deberíamos estar mirando cómo aprovechar la inteligencia artificial a nuestro favor. Y te voy a dar un ejemplo. Las cosas evolucionan, pero nosotros no evolucionamos con las cosas y es algo que como sociedad deberíamos replantearnos esto. ¿Tú te acuerdas? O sea, o a mí me tocó mecanografía en el colegio con la máquina de escribir. Sí, total. Bueno, y la carrera que querían las niñas era secretariado. Ok. O sea, eso era, no me tocó mucho, me tocó solo un año. Y eso rápidamente evolucionó como al tema de sistemas. Sí. Si tú te pones a pensar, entonces ya no querían el secretariado, sino que el boom fue el secretariado bilingüe.
Y tú por todo lado veías secretariado bilingüe, secretariado bilingüe. ¿Cuál sería para ti la evolución de ese secretariado bilingüe hoy en día? O sea, te lo voy a decir, la evolución del secretariado bilingüe hoy en día sería administración en inteligencias artificiales. Entonces, una persona que se formó o que se va a formar y que no es bueno programando, porque la gente cree que el tema de las inteligencias artificiales es para gente que sea muy buena en los computadores, y no es así. Una persona puede saber qué inteligencia artificial utilizar si quiero hacer los cortes de un podcast. ¿Qué inteligencia artificial utilizo si quiero un logo? ¿Qué inteligencia artificial utilizo si quiero programar un viaje rápido? Y así ser mucho más eficiente en su trabajo. Yo me escuchaba una conferencia de esas que pone BBVA en YouTube sobre inteligencia artificial y no recuerdo el nombre de la persona en este momento, pero es el padre de la inteligencia artificial. Y él contaba para dónde va la inteligencia artificial y cómo hace más de 20 años él empezó a crear lo que hoy se conoce como inteligencia artificial. Y él decía, esto nos va a ayudar a entender el universo, nos va a ayudar a entender otras cosas, pero claro que también va a crear mucho mal. O sea, ya hay mucha gente que le clona la voz a otra persona, o sea, lastimosamente los seres humanos somos terribles. Entonces no nos estamos preparando y va a haber un caos. Va a haber un caos. Eh, Antes una persona que trabajaba en una cafetería o atendiendo decía, no, pero ¿cómo la inteligencia artificial me va a poder reemplazar? Porque se imaginaba que era un robot preguntándote a ti, oye, ¿quieres un café? Y no, no es eso. Son las maquinitas dispensadoras que tú ves en el aeropuerto. Es el call pass que tú pasas en el peaje. Ya nos están reemplazando y poco a poco nos van a reemplazar más. ¿Cómo me imagino yo, por ejemplo, en mi tema como escritora a futuro? Pues a futuro una persona va a sentarse frente a una Alexa o cualquier otro dispositivo que salga y le va a decir, quiero eh, que me crees una película de ciencia ficción, pero quiero estos y estos autores. Y mi película favorita es esta y esta. Quiero que dure 35 minutos mientras me duermo. Y seguramente, y le puedes poner los autores y todo, y seguramente la inteligencia artificial va a coger tu algoritmo, así como lo coge hoy estas redes sociales como TikTok, que es tan adictiva, y en base a lo que a ti te gusta, pues te la va a crear. Tremendo. Hemos hablado de muchas cosas, me engomé y se me fue acabando el tiempo, pero mire todo lo que hablamos. Hablamos de, obviamente, del libro, aproximación a ciencia ficción y los gustos, hablamos de cómo fue el proceso creativo, de esto tan raro que uno dice, me presento sin tener el libro, y entonces Juliana nos explicó y ahora hemos hablado pues del libro per se que se llama el reloj del juicio final, Matusalén 1, y ella nos explica qué es saga, y nos adentramos al cuento de la ciencia, perdón, de la inteligencia artificial. Pues, Juli, para cerrar, yo creo que deberíamos entonces invitar a la gente donde encuentran tu libro y pues no sé, un pequeño tentempié o qué otro detalle como gancho para que la gente diga, uy, ya mismo voy a salir a comprar el libro de Juli. ¿Cuál podría ser ese ganchito y pues obvio dónde lo consigue? Bueno, el libro está disponible en todas las librerías en Colombia. Y también en Busca Libre, si lo quieren, pues de forma que les llegue a su casa, si son compradores así en línea. Y también en en todas las plataformas disponibles de ebook. Bueno, ¿qué les diría yo? Si a ustedes les gusta la ciencia ficción, si les gusta saber un poco más sobre el origen de la humanidad, si les gustan los extraterrestres, un poco el terror y el misterio, el libro es para ustedes, ¿sí? Si no quieren hacerse cuestionamientos, porque yo parto de muchos puntos reales para poder crear esta historia. Entonces, si no se quieren hacer esos cuestionamientos o si están contentos con el concepto que tienen de religión, de la creación o del cuento que la religión les ha montado, este libro no es para ustedes, no se lo lean porque pues van a tener problemas, van a tener una crisis moral como yo en su momento la tuve. Yo soy de formación católica y la investigación que hice para llegar a mi libro y tener este producto que es el reloj del juicio final me dejó sin religiones.
Pero Entonces, está bueno ese punto de giro porque es como, aquí está la caja de galletas, tú verás si la coges o no, ahí te la dejo, porque, exacto, usted tiene que afrontarse para leer el libro. Me gusta ese punto de giro que propones. y te crea crisis y te crea muchísimas preguntas. No vas a encontrar tantas respuestas, vas a encontrar muchas preguntas. El problema es que cuando tú lo lees, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya leíste, ya te metiste en la cábala, ya te metiste en problemas en el Vaticano, ya te metiste a descubrir por qué los judíos controlan el mundo, cómo lo van a controlar, ya te metiste al por qué la religión musulmana es la de mayor crecimiento en el mundo, cómo lo están haciendo, cómo nos están dominando, y te vas a meter a un tema de conspiraciones brutal. Porque hay algo muy importante, esto es ciencia ficción, no fantasía. Trato el tema de extraterrestres, pero desde un punto muy real, desde un punto que podría pasar. La saga es mucho más amplia y con el segundo tomo se pueden dar una idea, un proyecto llamado Humanidad, y trato muchísimo el tema de la creación, la historia de la creación. Entonces, mucha gente que es ultra religiosa, pues se le acaba el mundo cuando me escuchan, ¿no? De bruja, de que me voy a quemar en el último círculo del infierno, de ahí no me baja. Entonces, si a ustedes les gusta el tema y se quieren dar la oportunidad de cuestionarse un poquito a través de una novela, porque esto es una novela, o sea, esto es una novela y es un thriller además, es súper explosivo. Los capítulos son muy cortos, y el libro está dividido en 10 partes y 66 capítulos. O sea, la lectura se te va súper rápido. Entonces, si te gustan los temas y te quieres dar la oportunidad de tener esos cuestionamientos, bienvenido. Si no, es mejor que no lo haga. No es para ustedes o no es el momento. Bacanísimo, bacanísimo lo que nos propone Juliana Di María y obvio, como todos los que pasan por acá, no será la primera ni la última vez, porque después que pasan por acá quedan enamorados del programa y terminamos hablando de otras cosas. O sea, podemos hacer un programa de Juliana ya no hablando del libro, sino exacto, vamos a hablar de solo conspiraciones, vamos a hablar de solo cosas de fantasmas, vamos a hablar de solo extraterrestres y obvio pues según pues el expertise de cada uno de los panelistas, porque por acá pasan videntes, escritores, cineastas, expertos en exploración urbana y sé que con Juliana podemos hablar en otras oportunidades. Juliana Di María 1, ¿tienes en Instagram, tienes otra red que quieras promocionar? TikTok, todas mis redes están como Juliana Di María 1. Listo. Entonces, Juliana Di María 1 nos estuvo acompañando hoy en la caja de Pandora de los 40.